Lupe Esparza, ícono indiscutible de la música regional mexicana, atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera alejada de los reflectores. Aunque la familia nunca hizo un anuncio oficial, comenzaron a surgir discretas señales que dejaron en el aire una sensación de incertidumbre y un pesado silencio. Lo que era solo una sospecha ahora se convierte en preocupación para quienes siguen de cerca cada paso de la banda Bronco. Pero lo que realmente ha llamado la atención detrás de escena es la postura de su hijo, Lupe Esparza Jr., quien, sin muchas explicaciones, comenzó a alejarse de compromisos, reduciendo las apariencias y adoptando un tono cada vez más introspectivo en sus pocos mensajes públicos. No ha dicho que se despida, pero todo parece apuntar en esa dirección. Las recientes publicaciones, las largas miradas durante las presentaciones y el contenido lleno de nostalgia dejan entrever una despedida que aún no ha sido verbalizada. ¿Qué está pasando detrás de las cámaras? ¿Cuál es la verdadera condición del legendario vocalista de Bronco? Y por qué su hijo, siempre tan presente en el escenario, eligió el silencio como forma de comunicar lo que siente? En este video exploraremos los detalles más sensibles de esta historia, revelando las pequeñas señales que, poco a poco, dejaron claro que algo cambió profundamente en la dinámica de la familia Esparza. También recordaremos momentos importantes del camino de padre e hijo, así como declaraciones discretas pero reveladoras que pasaron desapercibidas para muchos. Si sigues la trayectoria del Bronco y admiras a esta familia tan querida en México y el mundo, suscríbete ahora al canal y deja un me gusta. Esto es fundamental para que YouTube entienda que este contenido es relevante y pueda seguir recomendando videos que vayan más allá de la superficie. Si desea apoyar aún más nuestro trabajo, puede contribuir con un super gracias a continuación. Y si no puedes en este momento, deja en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Pero, sobre todo, velad hasta el final, porque la última revelación podría cambiar por completo la forma de ver esta despedida que, por ahora, se hace en silencio. La infancia de José Guadalupe Esparza Jr., mejor conocido por todos como Lupe Jr., la vivió bajo la intensa luz de los focos que iluminaban a su padre, Lupe Esparza, vocalista y líder del legendario grupo Bronco. Pero mientras el mundo veía brillo, éxito e idolatría en el escenario, en casa un niño creció cargando el peso silencioso de ser hijo de un ícono de la música regional mexicana. No se trataba solo de compartir el mismo apellido que una celebridad, sino de vivir con la constante dualidad entre imagen pública y realidad íntima. Para Lupe Jr., su infancia no estuvo marcada por la normalidad. Desde pequeño tuvo que acostumbrarse a estar ausente, ya que su padre siempre estaba de gira, grabando, entrevistando y rara vez se quedaba en casa por mucho tiempo. Esta ausencia constante dejó profundas huellas en su alma. No entendía del todo qué era el éxito, pero entendía claramente el sentimiento de anhelo. El padre, aunque se mostró afectuoso cuando estaba presente, fue una figura distante durante gran parte de la infancia de su hijo. Lupe Jr. creció con maletas hechas, despedidas frecuentes y promesas postergadas. Sus cumpleaños eran a menudo celebrados por teléfono, sus logros académicos elogiados desde la distancia y sus miedos infantiles enfrentados con su madre o sus abuelos, que llenaban el vacío dejado por la fama de su padre lo mejor que podían. Aún así, incluso ante su ausencia, lo admiraba profundamente. Cada vez que veía a Lupe Esparza en televisión, sonriendo frente al público, con su voz impactante y su carisma único, me sentía orgulloso. Un orgullo silencioso, a menudo mezclado con frustración, porque en su corazón de niño deseaba que el hombre que hacía sonreír a tantos estuviera también más presente para secar sus propias lágrimas. Desde pequeño, Lupe Jr. fue reconocido en el colegio y en el barrio como el hijo de Lupe Esparza. Los profesores lo miraban con curiosidad, sus compañeros lo trataban con una mezcla de admiración y envidia. Mientras algunos lo elogiaban, otros hacían bromas crueles, sugiriendo que solo tenía espacio en la vida por el nombre de su padre. Estas experiencias moldearon su personalidad. Aprendió, desde niño, a sonreír cuando lo elogiaban por algo que no había logrado. Aprendió a agradecer los privilegios que no había pedido y, sobre todo, aprendió a silenciar su propio dolor para mantener su imagen de hijo de la estrella. La música, inevitablemente, entró temprano en su vida. Hubo instrumentos por la casa, ensayos improvisados, visitas de músicos famosos y un ambiente artístico constante. Pero, curiosamente, Lupe Jr. no se entregó de inmediato al mundo musical. Había resistencia dentro de él. No quería ser un hijo más que siguiera los pasos de su padre. Quería descubrir si había, en sí mismo,
una identidad propia, una pasión auténtica, y no solo una repetición de lo esperado. Esta batalla interna lo acompañó durante toda su infancia y primera adolescencia. Mientras los medios lo señalaban como el heredero natural de Bronco, él se preguntaba, en silencio, si eso era realmente lo que quería. Aún así, no podía negar que llevaba la música en la sangre. Poco a poco se fue acercando a los instrumentos, observando más de cerca los ensayos, componiendo pequeñas letras que guardaba en cuadernos y ensayando melodías en el piano que había en la sala. Sus primeros pasos musicales fueron discretos, casi secretos. Tenía miedo de que, al demostrar talento, todos lo interpretaran como una obligación. Prefería que nadie lo supiera, que era cosa suya. Pero eso duró poco. A los 12 años ya era evidente que tenía sensibilidad musical, sentido rítmico y carisma. Comenzó a participar en presentaciones escolares, pequeños eventos comunitarios y, eventualmente, fue invitado por su propio padre a acompañar algunos ensayos de Bronco. Esta invitación, que podría parecer natural, fue un punto de inflexión para Lupe Jr. Por primera vez sintió que podía acercarse a su padre a través de la música. Ya no como hijo e ídolo, sino como dos hombres apasionados por un mismo arte. Detrás de escena de los ensayos, observaba todo en silencio. Aprendí de la mirada, del comportamiento de los músicos, de los consejos técnicos que ofrecían los mayores. Poco a poco se fue integrando en el equipo, hasta que su presencia se hizo indispensable. Desde muy joven comenzó a acompañar a su padre en los viajes, y allí vivió un segundo tipo de infancia, una infancia detrás de escena de la fama. La vida personal de Lupe Esparza Jr. siempre se ha vivido entre dos extremos. Por un lado, el calor del escenario, el cariño incondicional de los fanáticos, la energía vibrante del público que cantaba las canciones heredadas del legado de su padre. Por el otro, el silencio detrás de escena, las habitaciones de hotel vacías, la soledad disfrazada de citas, entrevistas y sonrisas. Aunque nació rodeado del universo de la música, el glamour y el reconocimiento, Lupe Jr. nunca tuvo una vida amorosa o familiar en común. Desde joven comprendió, a través de la observación y la experiencia, que llevar el apellido Esparza no era solo un símbolo de prestigio, sino también una responsabilidad emocional constante, que influiría profundamente en sus relaciones personales, su manera de amar, confiar e incluso protegerse emocionalmente. Siendo aún un adolescente comenzó a llamar la atención no solo por su talento musical, sino también por su carisma y apariencia. Mientras otros jóvenes exploraban las relaciones con libertad, sin mayores preocupaciones, Lupe Jr. se encontraba rodeado de intereses muchas veces ambiguos. Era difícil distinguir el verdadero afecto de la admiración proyectada. Muchas de las personas que se acercaron quedaron encantadas por la figura pública, por el hijo de la leyenda, y no por el hombre común detrás de las cámaras. Esta dificultad para identificar las intenciones reales generó una postura más reservada y cautelosa. Se volvió más selectivo en sus amistades y comenzó a construir una armadura invisible a su alrededor. Aún así, no pudo escapar de la intensidad del amor. Experimentó relaciones marcadas por la pasión, la dedicación y también por dolorosas decepciones. Uno de sus primeros romances serios fue con un joven artista que conoció detrás del escenario en un evento musical. Ella lo cautivó con su sencillez y su aparente indiferencia hacia la fama. Durante meses vivieron una relación llena de complicidad y planes, pero con el tiempo aparecieron signos de desgaste provocados por la agotadora rutina de las giras, la ausencia constante y, sobre todo, la mirada del público que seguía cada paso de la pareja. La presión fue tanta que la relación que alguna vez fue prometedora colapsó bajo el peso de la exposición. La ruptura fue devastadora. Lupe Jr., que había depositado confianza y sueños, se sintió traicionada y emocionalmente agotada. En aquella época se sumergió en composiciones melancólicas, se aisló durante semanas e incluso se planteó alejarse de los escenarios. En entrevistas posteriores, reveló que ese episodio lo hizo madurar emocionalmente y comprender que el amor, para él, requeriría más que solo sentimientos, requeriría una verdadera asociación, aceptación de su estilo de vida y una mayor dosis de paciencia y comprensión. Fue en ese contexto que conoció, años después, a la que se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. A diferencia de relaciones anteriores, esta mujer lo conoció en un momento de mayor estabilidad emocional, ya más conscientes de quién era él y de lo que necesitaba para construir una vida juntos. El matrimonio trajo nuevos desafíos. La paternidad fue recibida con entusiasmo, pero también con miedo. Lupe Jr.,
Llevaba en su interior recuerdos de una infancia marcada por la ausencia de su padre, no por falta de amor, sino por las exigencias de su carrera artística. No quería repetir el ciclo. Intentó, por todos los medios, compatibilizar la agenda de la banda con su nueva vida familiar. Por un tiempo lo logró. Los primeros años de matrimonio fueron relativamente pacíficos. Construyó un hogar acogedor, estuvo presente en los hitos importantes de sus hijos y se comprometió a construir una familia sólida. Sin embargo, con el tiempo, las exigencias del trabajo volvieron a dominar sus días. La presión por mantener vivo el legado de Bronco, los constantes viajes y la responsabilidad por la nueva generación musical pesaban demasiado. Con el paso de los años, el matrimonio perdió su ligereza. Pequeños desacuerdos se convirtieron en silencios prolongados. La comunicación, antes fluida, se volvió mecánica. Lupe Jr., aunque todavía estaba enamorado, comenzó a sentirse desconectado emocionalmente. La esposa, a su vez, empezó a quejarse de la ausencia, no solo física, sino también emocional. La rutina se convirtió en una sucesión de desencuentros hasta que, de común acuerdo, decidieron separarse. El divorcio no fue traumático, pero dejó profundas cicatrices. Ambos hicieron todo lo posible para proteger a sus hijos del estrés y continúan manteniendo una relación cordial, impulsada por el respeto y la conciencia de que, a pesar del fin de la relación, la familia sigue unida por vínculos que van más allá del matrimonio. Los conflictos internos que enfrentó Lupe Esparza Jr. a lo largo de su vida no fueron visibles a los ojos del público que lo aplaudía en el escenario. Si bien los fanáticos lo veían como el heredero natural del legado de Bronco, un artista prometedor con el carisma y la musicalidad heredados de su padre, por dentro libraba batallas silenciosas y profundas. Desde pequeño vivió con la sombra de ser hijo de un icono, una bendición para muchos, pero para él, a menudo, una carga emocional difícil de soportar. La presión constante por estar a la altura de su padre, por no cometer errores, por estar a la altura de las expectativas del público y de su propia familia, creó una tensión invisible que lo acompañó día tras día, incluso en los momentos de gloria. Lupe Jr. creció escuchando aplausos que no eran precisamente por él, sino por el nombre que llevaba. Cada vez que subía al escenario, sabía que lo compararían con su padre. Cada nota, cada paso, cada palabra dicha fue analizada en base a una regla invisible que midió si era o no digno de continuar la historia de éxito que construyó Lupe Esparza. Este sentimiento de vigilancia constante no solo le impedía expresarse libremente, sino que también minaba su confianza. Desde muy joven empezó a dudar de su propio talento. Se cuestionó si a la gente realmente le gustaba lo que hacía o si simplemente lo aplaudían por respeto a su padre. Esta duda aparentemente simple se convirtió en un veneno emocional que se extendió silenciosamente dentro de él. Detrás de escena, su ansiedad era visible para sus seres más cercanos. Antes de los shows, permanecía en silencio durante largos minutos, concentrado, pero también tenso. Después de las presentaciones, aunque era elogiado, muchas veces se retiraba solo, revisando mentalmente cada detalle, cada pequeño error que, a él, le parecía enorme. Esta mayor autoexigencia fue alimentada no solo por su sensibilidad artística, sino también por la necesidad casi desesperada de demostrar su valía, de demostrar que no era solo el hijo de, sino un artista legítimo por derecho propio. Este legítimo deseo de independencia creó una dualidad constante. Por un lado, el orgullo de seguir los pasos de su padre. Por el otro, el deseo de ser reconocido como alguien único, con voz propia y trayectoria independiente. Las presiones aumentaron aún más cuando el proyecto Bronco, la nueva sangre, cobró impulso. El objetivo era renovar el sonido del grupo, acercarlo a un público más joven y mantener viva la esencia de la banda, ahora con los hijos de los integrantes tomando el protagonismo. El desafío fue inmenso. Había una legión de fans nostálgicos que se resistían a cualquier cambio, que veían a los jóvenes como simples sustitutos sin alma y que criticaban duramente cualquier intento de modernizar el repertorio o la imagen del grupo. Lupe Jr., al tomar el micrófono, se convirtió en blanco de críticas directas e injustas. Muchos decían que nunca alcanzaría la expresividad de su padre, que su voz era débil, que le faltaba carisma. Estas opiniones, multiplicadas en las redes sociales y en los programas de televisión, lo golpearon profundamente. En entrevistas posteriores reveló que hubo noches en las que lloró solo en el camerino, en las que pensó seriamente en rendirse. Dijo que uno de los peores sentimientos fue cantar frente a una multitud y aún sentirse invisible.
sabiendo que muchos estaban allí esperando a su padre, no a él. Este sentimiento de reemplazo constante, de no ser suficiente, alimentó un estado de tristeza que comenzó a afectar su salud emocional. Con el tiempo, empezó a presentar signos de intensa ansiedad, insomnio y episodios de agotamiento. Amigos cercanos informan que hubo periodos en los que tuvo que mantenerse alejado de las redes sociales y cancelar compromisos porque no podía lidiar con la presión. Estos momentos de vulnerabilidad lo llevaron a buscar ayuda. Buscó apoyo psicológico e inició un proceso de profundo autoconocimiento. Fue durante este periodo que comenzó a escribir con mayor frecuencia, no solo canciones, sino también textos personales, reflexiones y cartas que nunca envió. También fue en este momento cuando comenzó a hacer revelaciones más abiertas sobre sus sentimientos, algo hasta entonces poco común en su postura pública. En una entrevista especialmente llamativa afirmó que no hay etapa que pueda compensar la sensación de sentirse mentira. La frase, dicha con emoción contenida, fue interpretada por muchos como un grito silencioso de alguien que luchaba por recuperar su autenticidad. Otra revelación que generó gran repercusión fue cuando admitió que, durante años, se sintió como un actor interpretando el papel de su propio padre. Dijo que por mucho que amaba la música y honraba el viaje de su familia, hubo momentos en los que se preguntó si habría sido más feliz siguiendo un camino completamente diferente. En un momento, incluso consideró abandonar su carrera artística y dedicarse a la producción musical, algo que le permitiría continuar en el rubro sin ser el centro de atención. Estas palabras han tocado a muchos artistas jóvenes que enfrentan dilemas similares, especialmente aquellos que provienen de familias con tradición artística. Lo que parecía un ciclo normal más en la carrera del grupo Bronco, con shows programados, compromisos detrás de escena y planes de nuevas composiciones, se vio repentinamente interrumpido por una noticia que cambiaría por completo el ritmo de vida de toda la familia Esparza. El padre, el pilar, líder de la banda y de la casa, Lupe Esparza, fue diagnosticado con una delicada condición médica que, a pesar de ser mantenida en reserva por su familia, impactó profundamente en su salud, sus proyectos futuros y sobre todo el corazón de quien siempre ha estado a su lado en los escenarios y en la vida, su hijo, Lupe Jr. El diagnóstico no llegó de repente, pero tampoco fue fácil. Desde hace unos meses, Lupe Esparza ya mostraba signos de cansancio inusual, pequeños fallos de memoria, episodios de malestar después de los espectáculos y una dificultad cada vez mayor para mantener la energía que siempre lo había caracterizado. Para el público estos cambios fueron imperceptibles, pero para la familia, especialmente para Lupe Jr., quien acompañó a su padre en prácticamente todas las presentaciones, generó una silenciosa señal de alerta. Al principio pensamos en el agotamiento. Al fin y al cabo, fueron décadas de camino, de compromisos incesantes, y el cuerpo, como todos sabían, ya no responde de la misma manera con el paso de los años. La familia decidió entonces que era hora de buscar especialistas, realizar exámenes detallados e investigar las causas de ese constante malestar. Fue en este proceso que, poco a poco, las hipótesis más simples fueron descartadas y los médicos comenzaron a considerar posibilidades más serias. El momento en que finalmente se reveló el diagnóstico fue descrito por nuestros allegados como un golpe que derriba el suelo bajo los pies. La enfermedad, de carácter neurológico y progresivo, requeriría cambios radicales en la rutina de Lupe Esparza. Serían necesarios tratamientos constantes, reducción de actividades y, sobre todo, descanso prolongado, algo que, para él, parecía casi imposible. Lupe Jr. fue una de las primeras en ser informada directamente. Sentado junto a su madre y sus hermanos, escuchaba atentamente cada palabra, intentando mantener la calma. Pero por dentro, algo en él se estaba rompiendo. Ver a su padre, siempre tan fuerte, siempre tan presente incluso en medio de su ausencia por el trabajo, ahora tan vulnerable, fue una experiencia devastadora. No fue un susto pasajero ni un descanso obligado. Se estaba instalando una nueva realidad, una realidad en la que el tiempo sería aún más valioso y la salud, un bien que debía preservarse cada segundo. La primera reacción de Lupe Jr. fue el silencio. Durante días evitó hablar del tema con amigos y compañeros de banda. Continuó con los compromisos ya programados, pero con una apariencia más cerrada e introspectiva. Las redes sociales, que antes utilizaba frecuentemente para compartir noticias e interactuar con sus fans, comenzaron a mostrar mensajes más raros y profundos. Comprendió, en ese momento,
que cualquier palabra fuera de lugar podía generar especulaciones, pero también sintió que no era justo ocultar por completo lo que estaban viviendo. Por eso, optó por un camino más poético y simbólico para comunicarse con sus seguidores. Publicó fotos antiguas con su padre, extractos de canciones que hablaban del tiempo y mensajes de agradecimiento disfrazados de reflexiones personales. Era su manera de preparar al público sin alarmar a nadie. La tristeza, sin embargo, era constante. Para Lupe Jr., cada ensayo tuvo un sabor diferente. Cada conversación con su padre estuvo cubierta de una capa de nostalgia y urgencia. Sabía que los momentos juntos ahora tenían un valor aún mayor. Y más que eso, sintió que, por primera vez, sería él quien tendría que proteger a quien siempre lo había protegido. Este cambio de roles fue emocionalmente complejo. Ver a su padre retraerse, aceptar limitaciones, seguir instrucciones médicas y demostrar fragilidad no fue algo fácil para alguien que creció con él como símbolo de vigor, coraje y resistencia. Pese a ello, el recibimiento que Lupe Jr. le dio a su padre fue inmediato y absoluto. Reorganizó su propia rutina, redujo su participación en compromisos externos, asumió responsabilidades administrativas de la banda y comenzó a involucrarse más directamente en el cuidado diario. Transformó parte de la casa familiar en un ambiente más cómodo adaptado a las nuevas necesidades de su padre, contrató expertos para brindarle apoyo continuo y, lo más importante de todo, se hizo más presente, no solo como músico o hijo, sino como compañero de viaje. El silencio se convirtió en su mayor aliado. Comprendió que no necesitaba convertir el diagnóstico de su padre en un espectáculo o un drama mediático. Respetó el tiempo de la propia Lupe Esparza, quien, a su vez, también optó por no exponer abiertamente a lo que se enfrentaba. Ambos eligieron vivir este proceso de manera digna, humana y serena. En los primeros meses de iniciar el tratamiento de Lupe Esparza, Lupe Jr. entendió que no podría continuar con su rutina como antes. Por mucho que el trabajo fuera una pasión, por mucho que el escenario lo hiciera sentir vivo, había un peso emocional dentro de él que necesitaba ser aceptado. Y así, en silencio, empezó a decir no. Canceló compromisos menores, pospuso grabaciones de estudio, suspendió la participación en eventos. Poco a poco fue abandonando las redes sociales, evitando la exposición y refugiándose en lo que él mismo empezó a llamar su tiempo de restauración. No fue una fuga. Fue una reunión. Algo que, en el fondo, ya sabía que necesitaba, pero que nunca había tenido el valor ni la oportunidad de hacer. Durante este aislamiento, Lupe Jr. estuvo más en contacto con su propia espiritualidad. Criado en un ambiente tradicional, siempre tuvo contacto con la fe, con valores morales sólidos, con oraciones antes de las comidas y cantos que hablaban de amor, de Dios, de propósito. Sin embargo, con el ajetreo de su carrera y las presiones de la vida adulta, se había alejado de todo eso. La fe se había convertido en un concepto vago, algo presente en las canciones, pero lejano del corazón. Pero ahora, ante la finitud, el dolor de su padre y su propio agotamiento emocional, empezó a extrañar esta fe. Y fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló, no en el escenario, sino en el dormitorio. No para cantar, sino para hablar con Dios. Sin fórmulas, sin textos decorados. Solo con la sinceridad de quien no sabe exactamente qué decir, pero necesita ser escuchado. Esta nueva relación con la fe comenzó tímidamente, pero rápidamente se convirtió en central en su vida. Comenzó a leer más sobre espiritualidad, no solo dentro de la tradición religiosa de su familia, sino también explorando otros puntos de vista. Leyó sobre meditación, sobre oración contemplativa, sobre el silencio como espacio de curación. Se involucró en pequeños grupos de oración y comenzó a asistir a reuniones discretas con amigos que también buscaban respuestas. Y allí, lejos de la mirada pública, encontró de nuevo una conexión que creía haber perdido, la que había entre él y lo sagrado. Por primera vez comprendió que la fe no se trataba de control, dogma o apariencia. Se trataba de vulnerabilidad, rendición y aceptación. Este reencuentro con lo espiritual le ayudó a dar un nuevo significado a muchas experiencias pasadas. Comenzó a entender su dolor como parte de un proceso de crecimiento. Conflictos de identidad, comparaciones con su padre, relaciones fallidas, periodos de crisis emocional. Todo esto empezó a verse bajo una nueva luz. Entendió que necesitaba pasar por todo eso para llegar a donde estaba. Que no había manera de construir madurez sin pasar por las sombras. Y esta comprensión no le hizo negar el dolor, sino más bien acogerlo.
Ya no buscó respuestas inmediatas. En cambio, aprendió a hacer las preguntas correctas. Viviendo el misterio. Tiempo de confianza. También fue durante este periodo de reclusión que comenzó a desarrollar una práctica casi diaria de escritura personal. Llenó cuadernos de reflexiones, oraciones, fragmentos de letras, arrebatos y pensamientos sueltos. Era su forma de organizar su caos interior, de dar voz a las emociones que muchas veces no sabía expresar verbalmente. Algunas de estas páginas comenzaron a convertirse en canciones. Diferente a los anteriores, más introspectivo, más maduro, más conectado con lo que realmente sentía. No fueron hechos para agradar, ni para seguir tendencias. Eran canciones creadas como una forma de supervivencia emocional, como cartas abiertas a lo divino, a la vida, a ti mismo. Con el tiempo, Lupe Jr. comenzó a darse cuenta de que esta nueva relación con la fe estaba moldeando su forma de ver el mundo y a las personas. Se volvió más paciente, más amable consigo mismo y menos reactivo. Dejó de cobrarse tanto. Dejó de intentar demostrar todo el tiempo que era digno de continuar con el legado de su padre. Entendió que el amor que recibía de sus fans, su familia, sus amigos y de Dios no dependía del desempeño. Que fue amado por lo que era, no por lo que hizo. Este descubrimiento fue uno de los más liberadores de su vida. Y es quizás el mayor regalo que le ha ofrecido este periodo de recogimiento. La relación con su padre también cambió en este contexto. Si antes existía un intercambio más profesional entre ellos, en el escenario y detrás de escena, ahora el vínculo se ha vuelto profundamente emocional y espiritual. Juntos comenzaron a orar, hablando de lo que realmente importa, sobre la infancia de Lupe Jr., sobre los errores que cometió, sobre los momentos que se perdió. Fue en este entorno vulnerable donde padre e hijo se sanaron mutuamente. Lupe padre, ya más debilitado, empezó a verbalizar cosas que nunca había dicho. Pidió perdón. Declaró su amor. Compartió sus propios miedos. Y Lupe hijo escuchó, acogió, perdonó. Fue quizás el momento más íntimo y verdadero entre los dos, y también el más sagrado. Esta nueva perspectiva también se reflejó en cómo Lupe Jr. comenzó a relacionarse con el trabajo. La despedida no siempre va acompañada de palabras pronunciadas en voz alta o de un anuncio solemne ante la cámara. A veces llega como el viento de la madrugada, sutil, casi imperceptible, pero cargado de un profundo significado. Así comenzó a suceder la despedida entre Lupe Esparza Jr. y su padre, el legendario cantante de Bronco, de manera velada, silenciosa, en gestos cotidianos, en miradas más largas, en manos que se abrazan por más tiempo de lo normal. Cuando la noticia del diagnóstico sacudió al mundo de la música regional mexicana, muchos quedaron impactados, pero pocos se dieron cuenta de que, detrás de la discreción de la familia, Lupe Jr. ya había iniciado el proceso más difícil de su vida, despedirse lentamente del hombre que fue su guía, su ejemplo y su ancla. La reconfiguración de la rutina comenzó con la pausa en los compromisos de la banda, que ya no podía mantener el mismo ritmo sin la energía de Lupe Esparza. Lupe Jr., quien hasta entonces compartía escenario y backstage con su padre, comenzó a asumir roles más administrativos y logísticos, al tiempo que redujo drásticamente sus apariciones públicas. Lo que solía ser una vida marcada por entrevistas, grabaciones y acontecimientos, pasó a estar marcada por visitas médicas, exámenes, adaptaciones en el hogar familiar y largas conversaciones silenciosas. Porque hay dolores que no requieren explicación, basta con estar presente, basta con mirar a los ojos y comprender. La despedida velada se manifestó en los detalles. A la hora de elegir las canciones que Lupe Jr. empezó a cantar con mayor frecuencia en los shows reducidos, optando siempre por aquellas que hablan de agradecimiento, de recuerdos, de anhelo. En el tono de voz, más suave, más comedido. En las redes sociales, donde empezó a publicar imágenes antiguas junto a su padre, recordando momentos memorables de su infancia, detrás de escena, en escenarios compartidos. Pero nunca dijo directamente que fuera un adiós. Quizás por miedo, quizás por respeto, quizás porque no quería asustar a la afición que aún esperaba una recuperación milagrosa. Tal vez solo porque aún no estaba preparado para afrontar esa palabra de frente. Durante este periodo, la relación entre padre e hijo alcanzó una profundidad conmovedora. Quienes lo siguieron de cerca dijeron que había una conexión entre ellos que trascendía las palabras. Era como si todo lo que necesitaban decir ya estuviera dicho en la vida, en los abrazos, en los cánticos compartidos, en las miradas cómplices. Lupe Jr. disfrutó cada minuto con su padre.
Pasaba tardes enteras sentada a su lado, a veces en silencio, a veces contando historias que me sabía de memoria. A veces el padre estaba lúcido, otras distante, pero su presencia mutua era el único lenguaje que importaba. Al mismo tiempo, Lupe Jr. comenzó a planificar silenciosamente el futuro. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar decisiones importantes. ¿Continuar con la banda? ¿Lanzar una carrera en solitario? ¿Cambiar de rumbo por completo? Estas preguntas lo acompañaron, pero evitó responderlas apresuradamente. Sentí que aún no era el momento. Primero, necesitaba cuidar el presente. Necesitaba experimentar este dolor anticipado sin distracciones. Necesitaba honrar cada momento con su padre, porque sabía que, algún día, lo que quedaría serían solo recuerdos. Y no quería cargar con el peso de haber perdido ni un segundo de lo que todavía era posible vivir. Aún así, la vida insistió en seguir. Los fans seguían pidiendo espectáculos, los compañeros de banda esperaban decisiones, los compromisos económicos llamaban a la puerta. Lupe Jr. intentó compaginar todo lo mejor que pudo. Apareció esporádicamente, hizo presentaciones ocasionales, lanzó canciones en formato digital, manteniendo siempre un perfil bajo. Evitó ser el centro de atención, evitó entrevistas extensas. Cuando hablaba, siempre lo hacía con el mismo tono sereno, respetuoso y emotivo. Sabía que cualquier palabra mal interpretada podía generar rumores.